A todos los hermanos que van a estar conectándose por medio de las redes sociales, a mis hermanos que están acá presentes para un nuevo día lunes de estudio aquí en Árbol de Vida. Quien les habla es el hermano Luis. La semana pasada estuvo mi hermano José Torres hablándole un tema acerca de la palabra de Dios. Fue muy contundente, la palabra estuvo bien acentuada en cuanto a lo que es las escrituras, y las preguntas fueron también en relación a lo que las preguntas y respuestas, refiriéndome, fueron muy acertadas de parte de mi hermano José Torres. Le damos las felicitaciones. Esto es lo que nosotros queremos, que hombres se levanten, que comprendan las escrituras y que después, por medio del púlpito de Árbol de Vida, vayan vertiendo el conocimiento que han adquirido mediante la gracia de Dios. Así que el tema que hoy tenemos se llama el correcto evangelio. Y el evangelio que muchas veces se nos presenta, mayormente tiene mixtura, lamentablemente tiene mixtura en base al humanismo, en base muchas veces a la filosofía, en base a la psicología y también en base a la religiosidad, que no es lo mismo que religión. Religiosidad tiene un aspecto no de fe en cuanto a lo que es la fe bíblica, sino más bien de un creer, como cuando Santiago nos dice que aún los demonios creen y tiemblan. La religiosidad tiene que ver en ese aspecto. No es una fe viva, no es una comprensión real de lo que son las escrituras, sino que más bien un conocimiento superficial de todos los aspectos en cuanto a lo que significa Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mayormente la religiosidad tiene un pensamiento muy superficial de lo que es la palabra de Dios y de lo que son las conductas de alguien que ha nacido de nuevo y ha llegado al conocimiento de Dios por medio de las escrituras. Amén. Así que vamos a orar antes de comenzar con este tema de hoy, que es el correcto evangelio. Hay un evangelio que se vierte desde hace muchos años, que lamentablemente no tiene ninguna relación con el verdadero evangelio. Vamos a orar antes de comenzar con este tema. Amén. Gracias, Señor, te damos esta noche aquí reunidos con nuestros hermanos y los hermanos que van a estar conectándose por medio de las redes sociales. Te damos gracias por darnos vida y salud, Señor, para poder proseguir este camino, Señor, que no es fácil, pero que sin duda que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a esforzarnos y a seguir adelante para llegar a toda justicia y verdad de tu palabra, Señor. Para poder llevar la palabra verdadera a nuestros hermanos, que tanto se necesita, ya que hay tanta falsedad, lamentablemente, y esa falsedad mayormente procede, Señor, de las iglesias, de las congregaciones que no tienen un compromiso con la doctrina seria de las Escrituras, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pido que nos bendiga, Señor, Árbol de Vida, y a todos los hermanos que acá nos reunimos, Señor, que podamos siempre ser valientes para poder llevar tu verdad a quienes la necesitan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. El Evangelio tiene un impacto que se denomina positivo y negativo. Mayormente el Evangelio que se nos transmite mayormente está asociado a un impacto positivo, y de hecho le llaman, el Evangelio se deduce de que son buenas noticias. Pero no tan solo son buenas noticias, sino que para otro tipo de personas también son malas noticias. El Evangelio tiene ese doble aspecto en cuanto a que para los que van a ser salvos, a los que han sido elegidos, es positivo porque van a hallar salvación y deben de responder al Evangelio por medio de el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la fe, la regeneración. Pero también el doble impacto que tiene el Evangelio es un impacto negativo, que es para todos aquellos que han decidido de su libre voluntad negarse al conocimiento de Cristo y rechazar el sacrificio de Cristo y rechazar la palabra de Dios, rechazar lo que se le ha ofertado, el Evangelio. Así que vamos a hablar y vamos a ahondar con respecto a lo que es el tema de hoy, el correcto Evangelio. La verdad
que nuestro Señor Jesucristo presentó al hombre y después que fue presentado por sus apóstoles, fue de manera honesta. Y la palabra honesta tiene que ver con una connotación aún de mayor en cuanto a que lo honesto significa que es sin engaño. Es un mensaje que fue entregado sin engaño. La verdad, esto es lo que vamos a ver, la verdad en su definición más estricta es todo lo que tiene que ver con la realidad. La definición más estricta de la palabra verdad es todo aquello que tenga que ver con la realidad. En cuanto a la honestidad, la Real Academia Española nos dice que aquella persona que es decente, decoroso, pudoroso, razonable, justa, honrada y recta. Así que hallamos, en cuanto a lo que es la palabra honestidad, hallamos sinónimos con respecto a lo que implica esta palabra, que es hablar de parte de, pero sin engaño, y que significa que es decente, decoroso, pudoroso, razonable, justa, honrada y recta. Pero busqué otra definición acerca de la honestidad que me acercara más a lo que es el concepto bíblico, y gracias a Dios lo descubrí en el diccionario Thayer, que nos dice que la palabra honestidad tiene que ver con una persona que insta a las personas a no engañar a los demás, a no hacer falsos juramentos y a no guardar rencor. Y me parece un poco más apegado a lo que realmente bíblicamente nos quiere decir la palabra honestidad, que es que insta a las personas a no engañar a los demás. Así que imaginemos que este tipo de personas es quienes tienen que llevar el Evangelio. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Lo van a hacer no bajo el engaño. Y lamentablemente el Evangelio que hemos recibido hace muchos años atrás y hasta el día de hoy, lamentablemente está impregnado de engaños y de cuestiones humanistas, psicológicas, filosóficas y llenas de religiosidad. Entonces se hace importante y relevante que nosotros ahondemos para que descubramos desde las sanas escrituras, desde la escritura de la Biblia, cuál es el correcto evangelio que nosotros debemos vertir. En Árbol de Vida hemos llegado a una conclusión de que se hace necesario tener que salir a evangelizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente que no lo vamos a hacer de la manera que lo hacen los demás. Lo debemos hacer honestamente, sin engaño. Presentar el Evangelio a las personas por medio de las Escrituras. ¿Qué nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice acerca de los apóstoles? ¿Qué nos dice acerca de los hombres que llevaron el Evangelio de una manera honesta para las personas, sin engaño? Así que Jesús presentó su Evangelio de manera justa, razonable, honrada y recta. Y sus apóstoles de igual manera lo hicieron así. Fíjense que recogí un antecedente de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, y dice que en su artículo 1, numeral 1, considera en cuanto a los derechos humanos que todos tienen el derecho a participar libremente de la religión bajo su libertad y sus propias convicciones. Podríamos decir de que la ONU, en cierto modo, se ha preocupado de este aspecto en cuanto a que todas las personas tienen derecho a, bajo sus convicciones y su libertad, a participar de algún ente religioso. Y de hecho lo aplaudimos porque si es así, si tiene ese sano pensamiento de poner en sus artículos de que los hombres, las mujeres, obviamente, hombres y mujeres de este mundo, obviamente, tienen ese derecho propio en cuanto a su libertad y convicciones de participar en alguna entidad religiosa. Pero fíjese que este artículo y este numeral de la ONU tiene un doble estándar, que si tú no lo lees bien, no te podrás dar cuenta ni evidenciar, en cierto modo, la letra chica que tiene este mensaje. Y lo leo de nuevo para que puedas analizar lo que estoy diciendo con respecto a este artículo de la ONU. Dice, considera en cuanto a los derechos humanos que todos tienen derecho a participar libremente de la religión bajo su libertad
no la libertad en Cristo, su propia libertad y sus propias convicciones. O sea, no nos habla de convicciones en cuanto a la religión, sino que sus propias convicciones. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la realidad que nos presenta hoy en día y este derecho que la ONU en sus artículos ha dictado para que las personas en su libertad y en sus convicciones puedan tener alguna o pertenecer a alguna entidad religiosa, fíjense que es lo que vemos hoy en día. Que se han levantado iglesias de colores y que hay hombres que se autoperciben de una manera y mujeres que se autoperciben de otra manera, y ellos, bajo su libertad y sus convicciones, han generado y han levantado congregaciones que no están apegadas a lo que son las Escrituras. Ahora, ¿cómo es que este tipo de personas han llegado a conformar congregaciones basadas en su libertad y en sus propias convicciones? Que su libertad no es la libertad en Cristo y sus convicciones no están basadas en cuanto a las Escrituras. Ahora, ¿qué clase entonces de evangelio se les presentó a estas personas para que pudiesen concluir que en base a su libertad y sus convicciones pueden de alguna manera levantar congregaciones de colores que están totalmente en contra de lo que dicen las Escrituras? Sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, y eso es una tremenda verdad. Donde sea diseminada la verdad del Evangelio, hallará respuesta. Pero no en todos, como dije, el Evangelio tiene un aspecto negativo y positivo, aunque son buenas noticias, pero también son malas noticias para aquellos que han decidido rechazar a Cristo. La parábola del sembrador, si me pueden dar mi teléfono, voy a buscarlo. Si vamos a lo que en Mateo nos habla la parábola del sembrador, capítulo 13, versículo 18 al 23. Versículo 18 al 23, lo vamos a leer. Dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, en palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Ahora sabemos que aquí nos habla de 4 tipos de personas. Ahora yo les pregunto, ¿de qué más están llenas las iglesias? En base a estos 4 tipos de personas que nos menciona nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Lamentablemente, de los 3 tipos de personas que Jesús nos muestra, las iglesias están más llenas de los 3 tipos de personas anteriores a aquellos que dan al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1 fruto. Así que no habrá evidencia de haber nacido de nuevo de estos 3 tipos de personas anteriores que mencioné. Y el 4º tipo, que son los que dan fruto, son los que más sufren, son los que más buscan una iglesia bíblica y de sana doctrina, que buscar como una aguja en un pajar. Si tú examinas las congregaciones, mayormente son muy pocas las personas que muestran una verdadera evidencia de haber nacido de nuevo y que buscan incansablemente comprender las Escrituras, porque por medio de las Escrituras nosotros llegamos a un conocimiento pleno de Dios. Entonces, ¿qué tipo de evangelio se le está presentando a las personas? Porque si por medio del evangelio bíblico las personas vienen a Cristo mostrando arrepentimiento, el cual solo Dios lo puede dar,
¿Por qué se ha introducido en las iglesias otro tipo de personas que no han nacido de nuevo y que tienen prácticas mixtas, que viven una religiosidad que según ellos, bajo lo que se les entrega en esas congregaciones, creen que han nacido de nuevo, creen que viven para Cristo, pero lamentablemente las conductas que ellos llevan a diario demuestran todo lo contrario? Ahora, ¿cómo es que hay personas en las iglesias que no aman la palabra de Dios? Si por medio de su palabra es que yo le conozco y puedo entender cómo conducirme en la vida, ¿qué evangelio se les presentó? Es más, ¿qué tipo de palabra reciben en sus congregaciones? Mayormente, el tipo de palabra que reciben en las congregaciones las personas es un tipo de ánimo, un tipo de sigue adelante, un tipo de muchas cosas que no tienen una mayor relación con lo que las Escrituras nos dicen. Si consideramos, o si consideras que exponer el Evangelio es de manera aceptable para el mundo, en base a la liviandad que hoy lamentablemente se muestra en el ofrecimiento del Evangelio a las personas, ¿qué quiero decir? Si consideras que debes ofrecerles un amplio mercado de oportunidades, porque mayormente eso es el Evangelio de hoy, y que su vida será mejor, y que Jesús en su vida será la solución a todos sus problemas, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicción, estás presentando un evangelio falso. Estás presentando un evangelio que tiene combinación, que no es puro en sí mismo. Y si lo presentas de esa manera, ya no eres una persona honesta. O sea, eres una persona que está presentando el evangelio, pero con engaño. ¿Por qué? Porque no es puro. Y el evangelio que nuestro Señor Jesucristo habló y que los apóstoles hablaron, nunca estuvo fuera de algún tipo de sufrimiento, de algún tipo de persecución. Muchos de los que, tanto Jesús como los apóstoles, presentaron el evangelio y vinieron al llamamiento por medio del arrepentimiento, mayormente no tuvieron vidas fáciles de llevar. Y hoy pareciera que llegar a Cristo, pareciera que fuese un mundo como de fantasía, donde todos tus sueños se van a cumplir. Pero claramente ese evangelio está viciado. Ahora, si piensas que el evangelio es medio lisonjero, ¿qué quiero decir con lisonjero o lisonjear? Que es algo donde siempre se te va a hacer un tipo de alabanza o cariño para que tú estés en las congregaciones, para que tú vengas y asistas a la congregación. Sabemos que el estudio de la palabra a muy poca gente, a muy poquísima gente es que le interesa. Y fíjate que a las personas que se esfuerzan por llegar al conocimiento de las Escrituras y se esfuerzan cuando hay congregaciones que brindan estudio, lugares que brindan estudio para ellos venir y estudiar, fíjate que son de las menos. Y esa es una clara evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Son una de las más claras señales de alguien que sí Dios le proveyó arrepentimiento y nuevo nacimiento. Ahora, el Evangelio debiera ser con palabras agradables para el mundo. Y si es así, no has entendido lo que es el verdadero Evangelio, pues o eres un falso mensajero de Dios o estás siendo negligente en cuanto al estudio de la palabra para poder llevar un evangelio claro de lo que la palabra, las Escrituras nos dicen por medio de nuestro Señor Jesucristo y también por lo que escribieron los apóstoles. Entonces, ¿cómo es el verdadero evangelio? Fíjense la diferencia. Mayormente el evangelio que se nos presenta es que vamos a hallar solución, que vamos a sanar, que vamos a lograr un estatus mayor, que nuestro matrimonio que quizás estaba diluido se va a llegar a reunificarse, que vamos a alcanzar cosas mayores, que vamos a ser
un tipo de Jesús, pero más compacto y más poderoso en relación a lo que Jesús dice que cosas mayores haremos en su nombre. Y hay quienes creen que esas cosas mayores implica tener más poder que Dios mismo. Recordemos que Jesucristo era Dios mismo. Y cuando Jesucristo dijo que haremos cosas mayores en su nombre, no estaba diciendo que vamos a ser más poderosos que Él. Lo que estaba diciendo es que vamos a tener muchos más lugares a donde llevar el Evangelio y vamos a tener mucha más gente a las cuales vertir la palabra de Dios. Y esas eran las cosas mayores. No que tengamos mayor poder que Dios mismo, porque sería imposible. Ahora vamos a Marcos. Le invito a que vamos a Marcos 16 para que veamos una reseña importante. ¿Qué es el verdadero Evangelio? Vamos a Marcos 16, versículos 15 y 16. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una clara muestra de cómo nuestro Señor Jesucristo entregaba el Evangelio a las personas y cómo también encomendaba a sus apóstoles, a sus discípulos, a cómo debían presentar el Evangelio a las personas. Y claramente el versículo 16 nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dígame, hoy en día, cuando tú escuchas el Evangelio, ¿cuándo escuchas que si tú no te vuelves a Dios para poder Dios darte arrepentimiento y hacerte nacer de nuevo? Dime, ¿cuándo te dicen que estás perdido o estás condenado? Mayormente no te lo dicen. Y ese ya es un evangelio viciado. Es un evangelio que está medio viciado. ¿Por qué? Porque lamentablemente a las congregaciones de hoy en día más les importa llenar sus congregaciones de público que llenarlos de la verdad del evangelio bíblico, donde claramente nos muestra en este escrito que vimos acá, este texto que vemos en Marcos, nos muestra de claramente que Jesús mandaba presentar el Evangelio de esta manera clara y contundente, de que aquellos que creen serán salvos y los que no creyeren, los que rechazaren a Cristo, serán condenados. Juan, vamos al Evangelio de Juan 3, 18 y 19. En palabra de nuestro Señor Jesús, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Perdón, dije que palabras de Jesús son los escritos del apóstol Juan. Entonces, Juan nos presenta en su capítulo 3, versículos 18 y 19, y el 19 dice que, y esta es la condenación, que el Evangelio, la palabra de Dios, vino a los hombres, pero hubieron muchos que le rechazaron. Y lamentablemente aquellos que le rechazan no van a tener parte con Él cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez y va a juzgar a vivos y muertos. Jesús advierte del peligro de no creer. Hoy, cuando recibimos el Evangelio, recibimos advertencia realmente de que ¿cuál es el peligro de que nosotros no creamos? Mayormente no es así. Ahora, ¿cómo muestras el Evangelio? Un ejemplo. Y esto es un ejemplo gráfico. Si tu hijo va cruzando una calle y tú ves que viene un camión de 10 toneladas a toda velocidad, ¿cómo tú le adviertes a tu hijo del peligro? ¿Lo haces de manera armoniosa? ¿Lo haces de manera delicada? Claramente que no.
vas a tender a ir a tomar a tu hijo, en el caso que tú alcances, o si no alcanzas vas a darle un grito estremecedor, cosa que él pueda tener la atención para poder escapar del peligro. De esa manera nosotros debemos llevar el Evangelio a los hombres, advirtiendo del tremendo peligro de que ellos rechacen a Cristo. Muy distinto, lamentablemente, a cómo se presenta el Evangelio de 1000 oportunidades que se presenta hoy en día. Así que, ¿cuál sería tu reacción? Ahora el Evangelio se presenta mostrando al pecador del tremendo peligro que se le avecina. Esa es la manera bíblica que nosotros debemos mostrar el Evangelio. Se debe presentar de la manera en la cual la persona se dé cuenta del tremendo peligro que aceleradamente va llegando a su vida. Si tú crees que, como has mostrado el Evangelio, es la forma bíblica y correcta, observa esto. Vamos a ir a 2 de Corintios, cómo Pablo presentaba el Evangelio. 2 de Corintios capítulo 2, del 14 al 17. 2 de Corintios capítulo 2, del 14 al 17. Nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, o sea, del Evangelio, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y el 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando, o sea, deshonestamente hablando del Evangelio, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Gran diferencia en cuanto a las palabras que vimos acerca de nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos viendo del apóstol Pablo, cómo ellos presentaban, cómo ellos eran tan diligentes en presentar el Evangelio. Y es muy distinto de cómo se presenta el Evangelio de hoy, que es lamentable, porque no hace ver que el hombre pueda visualizar el terror que se le está acercando cada día. Lamentablemente la gente, en base a que Dios ama a todo el mundo y que Dios es un viejito canoso que es muy amoroso, piensan que tienen oportunidad hasta lo último de su vida y viven su vida como ellos quieren. Total, a lo último de nuestra vida nos volvemos a Dios, y si Dios es bueno nos va a perdonar. Pero es la más grande mentira, lamentablemente, que se ha masificado desde muchos años y que mucha gente lamentablemente cree. Esto es el verdadero Evangelio, como leímos acá en 2 Corintios, donde hablaba el apóstol Pablo. Honesto, donde no hay engaño. El Evangelio tiene un doble efecto, como dijimos anteriormente. Te puede salvar o te puede condenar. Y lo podemos ver en Hebreos. Vamos a Hebreos, al libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 10, versículos 26 y 27. Versículos 26 y 27 del capítulo 10 de Hebreos nos dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este texto es muy claro en cuanto a que ya le fue presentado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, a pesar de eso, tienen por inmunda la sangre de Jesucristo y siguen en sus prácticas. Y el versículo 27 nos dice y nos declara juicio sobre esas personas, lamentablemente, y nos dice: sino que a este tipo de personas les espera una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios, o sea, a los que están en contra de lo que están hablando en cuanto a lo que representa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que fue su vida ministerial, su muerte de cruz, su resurrección, y que nuestro Señor Jesucristo va a volver a juzgar al mundo. Así, entonces, es así como se debe presentar el Evangelio, advirtiendo a los hombres del tremendo peligro que es tener por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tener por inmundo o por fantasioso, como fantasía, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y tener por fantasía que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y tener por fantasía que Él está sentado a la derecha de Dios Padre, hasta que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies y venga a condenar al mundo. Muchos me han dicho que en este aspecto de hablar de la palabra de Dios soy un poco duro, pero fíjense, si fuese en algún aspecto blando y yo les hablara de un evangelio liviano y les hablara, les distorsionara las escrituras para que ustedes estuvieran felices y comiendo perdices, yo prefiero ser duro. ¿Saben por qué? Por los ejemplos que les mostré anteriormente. Jesús hablaba de una manera potente y seria. Pablo hablaba de una manera potente y seria. Yo no soy menos en el sentido, a pesar que soy siervo de Cristo, pero no soy menos en llevar el verdadero evangelio a ustedes de una manera la cual ustedes puedan comprender. No lisonjeándolos, sino advirtiéndoles del peligro que es tener por inmundo el sacrificio de Cristo. Vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, veamos este texto, Primera de Corintios 9, versículo 16. Nos dice Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y fíjense este detalle, dice: ay de mí si no lo anunciare el Evangelio. Pablo dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. La palabra ay, el diccionario bíblico Certeza nos dice que Pablo está diciendo: pobre de mí si yo no anunciare el Evangelio. Y sin engaño, el Evangelio verdadero. La palabra ay tiene una connotación de juicio. Cuando hablamos de los ayes que la Biblia nos menciona, sobre todo en el libro de Apocalipsis, la palabra ayes es juicio de parte de Dios. Así que Pablo dice: ay de mí, pobre de mí, si yo no anunciare el Evangelio y no lo anunciare como realmente se nos presenta el Evangelio, como se debe presentar hoy, sin engaño. Así que los hombres de Dios y las mujeres de Dios, porque todos hemos sido comisionados para llevar el Evangelio, las mujeres de Dios y los hombres de Dios debemos hablarlo desde la perspectiva bíblica. Debemos interiorizarnos de lo que las Escrituras dicen para que nosotros podamos vertir un Evangelio verdadero, sin matices, sin adornos, para que la gente pueda analizar y llegar a comprender de qué implica rechazar a Cristo. Si Pablo se dice a sí mismo: ay de mí o pobre de mí, que implica juicio, ¿cuánto más juicio será para aquellos que lo han falsificado? Fíjense, ¿qué juicio llevarán aquellos que han falsificado el Evangelio? De aquellos que lo han falsificado y lo han hecho mucho más liviano por el solo hecho de querer lograr obtener lana de las ovejas, por el solo hecho de tener las congregaciones llenas de personas, pero también
llena de injusticia. Es lamentablemente lo que pasa hoy en día. Y eso también es parte de lo que es el pragmatismo. El pragmatismo es quien quita las advertencias para mostrar complacencia, aunque sigas hundido en el pecado y bajo el juicio de Dios. No te advierten del peligro, lamentablemente. En un encuentro del judío Ben Shapiro que tuvo con John MacArthur, Ben Shapiro le pregunta a MacArthur, le pregunta, ¿te molesta que la gente tenga una opinión con respecto a que cuando tú hablas de la palabra de Dios o del Evangelio, la gente se siente ofendida? En la respuesta de John MacArthur le dice, no me molesta ofenderles, es lo que más deseo hacer, ofenderles. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del Evangelio. Aterrar al pecador. Ben Shapiro en la pregunta que hace John MacArthur concluye en que de verdad presentar el Evangelio que llegue a aterrar al pecador es la forma más clara, concisa y contundente en la cual nosotros debemos presentar el Evangelio. De que un Dios soberano y justo nos llegue a condenar. Y no tan solo una condena, sino que esa condena es eterna. Hebreos 10:31. Vamos a Hebreos 10:31. Hablando de una condena eterna por parte de Dios, nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque si caemos en manos de Dios y fuimos injustos, nuestra condena va a ser eterna. Si lo podemos ver en un claro ejemplo, en cuanto a un Estado, que es el Estado en cuanto a un país, ¿cuál es la función primaria o primordial de un Estado? Es garantizar la seguridad y la sana convivencia de su sociedad. Pero también una de las funciones primordiales de un Estado es aterrar a los malvados. Si transgreden las normas y la ley, un Estado está para infligir terror a aquellos que quieren pasar a llevar las normas y las leyes. Hebreos 10:29 y 30 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Textos claros que nos muestran de que Dios va a juzgar y lo va a hacer eternamente. El juicio de Dios es para siempre, no es un juego. Es por eso que nosotros debemos ser hombres íntegros en cuanto a llevar el Evangelio bíblicamente y no ponerle adornos para que más gente llegue a reunirse a nuestras congregaciones. Ese no es el real sentido del Evangelio. El real sentido del Evangelio es presentarse a los hombres para aquellos que han de recibir arrepentimiento, vengan a Cristo, pero también el Evangelio es presentarlo a los hombres de qué pasará si no toman en serio la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Jesús se evangelizaba? Porque muchos tienen a Jesús como Jesús te ama, Jesús es bueno, vino a salvar a todo el mundo, pero ¿cómo evangelizaba nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Mateo 11 para que podamos ver cómo evangelizaba nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11 del 15 al 30. Vamos a dar lectura. Mateo 11 del 15 al 30 en palabras de nuestro Señor Jesucristo.
nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí cuando dice niños es a la gente menospreciada. 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Así que vemos que Jesús acá está hablando de que fueron presentados milagros y que Jesús se presentó con su evangelio. Y estas ciudades que nombra Corazín, Betsaida, nos dice que ellos aún así no creyeron. Y dice que el castigo que ellos les espera, producto de haber ignorado el mensaje de Dios, es juicio eterno, fuego eterno. Recordemos que la palabra fuego en las Escrituras representa juicio. Así que dice, y nos dice que, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, fíjense, Sodoma, todos recordamos lo que es Sodoma, por la historia y todo lo que sucedió. Sodoma era una tierra de mucho pecado. Y aún así Jesús dice, si se hubiesen hecho estos milagros que se han hecho en estos pueblos, en estas ciudades, en Sodoma, Sodoma hubiese llegado al arrepentimiento. Así que fíjense el rechazo que estas ciudades han puesto ante Jesús. Y ante ese rechazo es que Jesús dicta estos juicios contra estas ciudades. Así que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio que han presentado los apóstoles, lo que presentaron los apóstoles, y que nosotros también tenemos la responsabilidad de presentar bíblicamente, fíjense que es algo muy serio. No es algo que nosotros llevemos a presentar como algo, como un boleto de canje, en que yo te entrego esto para que tú vengas a mi congregación. Se cae lamentablemente en una tremenda liviandad cómo se entrega hoy el Evangelio. Y la gente, pudiésemos decir que quizás no tiene responsabilidad, porque viene por lo que le ofrecen, viene a buscar por lo que le ofrecen. Pero no hay inocentes, lamentablemente no hay inocentes, porque todos tenemos la responsabilidad, tanto el que entrega el Evangelio como el que lo recibe,
todos tenemos la responsabilidad, y todos aquellos que ignoraron a Cristo, que ignoraron a Dios, que ignoraron su palabra, van a tener que presentarse ante Él y ser juzgados producto de sus palabras y sus hechos. Mateo, como lo presentamos, 11 del 15 al 30, nos dice Jesucristo que al que tiene oídos para oír, oiga, y el énfasis que Jesús hace en que tengamos oídos para oír, o que oigamos, si tenemos su espíritu, le oiremos, pero si no, diremos lo que a nuestro parecer nos parezca. Mateo 13, del versículo 9 al 11, nuestro Señor Jesucristo vuelve a repetir lo que repite en Mateo 11. En el principio dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 9 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos habla de que el Evangelio es presentado y habrán aquellos, los que han sido elegidos para salvación, lo van a comprender. Pero los que no han sido elegidos, por medio, obviamente que esas personas que no han sido elegidas, no hay injusticia en Dios que no las haya elegido, sino que ellos prefirieron más el amor a su vida, el amor más a sus deleites, a su pecado, a todo lo que ellos les fascina hacer. Es por eso que ellos rechazan a Cristo. Cristo, la condenación que cae sobre sus hombres, no es una condenación injusta de parte de Dios, sino que es en base a lo que ellos prefieren. Ellos rechazaron a Cristo y prefirieron vivir vanamente. Es en base a eso el juicio de Dios. Jesús hace un énfasis cuando dice, en cuanto a el que tiene oídos para oír, oiga. El énfasis que hace es para afinar el oído y llegar a comprender lo que les desea decir. Ahora, ¿quiénes les pueden oír? Vamos a Juan, capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. ¿Quiénes son los que pueden oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes son los que pueden oír hoy cuando se vierte el Evangelio a las personas? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que cuando he presentado el Evangelio, los que van a dar respuesta al Evangelio bíblico van a ser aquellos que son las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él las conoce y ellas oyen la voz del pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, representado acá en Juan 10, el buen pastor, y ellas le siguen. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora, a la sombra de estos textos, ¿quiénes irán a Jesús y expuestos al verdadero evangelio? Solo sus ovejas. Pero si expones un evangelio de oferta o un falso evangelio, los que busquen, si tú les pones un evangelio lleno de ofertas, ¿quiénes van a ser los que van a ir a buscar ese evangelio? Obviamente aquellos que buscan lo que les ofreciste. Es una especie de, lamentablemente, como se da hoy en día, es una especie de mercadotecnia, y lo más sorprendente es que funciona de tal manera que son muchas las personas que van a buscar lo que se les ofrece. Porque lo que mayormente el mundo busca. Fíjense, las iglesias de hoy en día, al presentar el evangelio, mayormente ofrecen lo que el mundo busca y no lo que los hijos de Dios buscan. Lamentablemente eso es lo que sucede en la mayoría de las congregaciones. Lamentablemente eso está sucediendo hoy en día, donde ofrecen entretención para el mundo y el mundo va, ¿por qué? Porque se siente entretenido. Se le ofrecen diversos
motivos a ese mundo y ese mundo va por aquellos motivos que se les están ofreciendo. Y muy al contrario de lo que Jesús y sus apóstoles nos anunciaron como evangelio. Es muy distinto. Ahora, ¿cómo nosotros, yo los recuerdo que llevo 26 años en el evangelio y los recuerdo cuando yo era un niño, los recuerdos que tengo, cómo nos presentaban el evangelio y mayormente ocupaban un texto que es insigne para el evangelio, que todos lo conocen, Juan 3:16, ¿cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, cosa que es muy cierta, porque de tal manera, vamos a Juan 3:16, leámoslo, para que podamos evidenciar un gran detalle que lamentablemente no ha sido expuesto y que hoy lo vamos a exponer en cuanto a lo que se nos presentaba como evangelio y lo que se sigue presentando hoy en día, que es la palabra de Dios. Juan 3:16, ¿está en las Escrituras? Sí está. Que Jesús fue presentado al mundo, sí fue presentado. Que la oferta es para todo el mundo, sí es para todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto está en las Escrituras y es una absoluta verdad. Jesús fue presentado a todo el mundo, sí. Su sacrificio pudiese alcanzar para todo el mundo, ¿es suficiente? Sí. Pero fíjense, cuando nosotros leemos el contexto de Juan capítulo 3, está Jesucristo hablando con Nicodemo. ¿Y cuál es la conversación que ellos tienen? No es tan solo Juan 3:16, donde se presenta el sacrificio de Cristo y por amor a todo el mundo. No es tan solo eso, porque nunca se nos leyeron los versículos que venían a continuación. Y en el contexto de Juan 3, capítulo 3, porque para que podamos entender, debemos leer todo el contexto. Jesús habló, en primer lugar, del nuevo nacimiento. Cuando te evangelizaban con el Juan 3:16, nunca te hablaron del nuevo nacimiento. Jamás. ¿De qué más nos habla este contexto del capítulo 3? De que no depende del hombre. El nuevo nacimiento es dado por Dios y no depende del hombre. ¿Pero qué te enseñaron? Que si tú querías buscar a Dios, lo podías hacer, pero no depende del hombre. También, ¿qué se le dijo? Se les presentó el evangelio y se presentó a todos los hombres. El evangelio se ha presentado a todos los hombres, pero no todos los hombres van a responder. ¿Cuál es el texto clave? Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nunca nos presentaron de esa manera Juan 3:16. Juan 3:16 es un versículo aislado, pero cuando te hablan del Evangelio y te presentan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sí fue para todo el mundo, pero no todos le reciben, debemos leer todo el contexto del capítulo 3. Esa conversación que tiene Nicodemo, un maestro de la ley, que viene por la noche buscando respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo tiene toda esta conversación y le devela estas cosas que Nicodemo, siendo maestro de Israel, no entendía. No entendía el nuevo nacimiento, no entendía mayormente nada de lo que nuestro Señor Jesucristo le explica a un maestro de la ley de aquellos tiempos. Así que el Evangelio, lamentablemente, que se nos ha presentado, es un Evangelio en el mejor de los casos mixto, como podemos ver aquí Juan 3:16, que se nos ha presentado. ¿Mixto por qué? Porque se nos presenta Juan 3:16, que sí está en la Escritura y sí es verdadero, pero se ignora todo lo que es el contexto del capítulo 3 de Juan. Ahora, lamentablemente hay evangelios que ya raya lo absurdo, porque presentarte un evangelio lleno de oportunidades
Presentarte un evangelio donde tú la vas a pasar bien, donde vas a triunfar, se van a cumplir tus sueños, no tiene ni una relación con el verdadero evangelio que nos presentó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. El evangelio debe ser presentado honestamente, sin engaño. El evangelio debe ser presentado desde la perspectiva bíblica y no desde la perspectiva de mis pensamientos humanistas, psicológicos, filosóficos o religiosos. No tiene ningún asidero ni en el humanismo, ni en la filosofía, ni en la religiosidad, y menos en la psicología, que está comprobadamente que no es ciencia. La psiquiatría es ciencia, pero la psicología no es ciencia. Y la psicología, lamentablemente, mayormente exculpa al hombre, pero la escritura culpa al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es culpable? Porque, como vimos, el hombre siempre ha rechazado a Dios. Es más, si Dios no te sale al encuentro, si Dios no nos diera arrepentimiento de nuestros pecados, tampoco nosotros le buscaríamos. Todos los hombres iban camino derechito al infierno, pero a Dios le plació tomar un cierto número para llevarlo a la salvación. Y todo es para gloria de Dios, no es para nosotros. Si tú te sientes algo más, si sientes algún tipo de importancia antigua en los tuyos, si de alguna manera tienes un concepto un poco más arriba acerca de ti y de los tuyos, permíteme decirte, todo Dios lo hace para su gloria. Nosotros no tenemos parte en esa gloria. Si tú quisieras tomar un gramo, si pudiésemos decirlo, en esa escala, de esa gloria que pertenece a Dios, sería fulminado inmediatamente, como lo fue Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que quisieron ofrecer fuego extraño y fueron consumidos. Eso le espera al hombre cuando de alguna manera cree ser algo o cree que hace algo para Dios. Nosotros lo único que hacemos es oficio de siervo, que estamos postrados a los pies de nuestro amo, y lo que hacemos es por obediencia, no de iniciativa propia. Todo lo que nosotros hacemos en Árbol de Vida, todo lo que los grandes hombres de Dios hacen, lo hacen por obediencia, y no lo hacen porque quieren, porque si fuera que naciese ese deseo en nosotros, no lo haríamos. ¿Por qué? Porque llevar el verdadero evangelio, ¿qué implica? Rechazo. ¿Qué más implica? Que vamos a ser vituperados. ¿Qué más implica? Que vamos a ser burlados, y un montón de cosas más. Lamentablemente, en el mundo, la gente que lleva el evangelio, el verdadero evangelio, llega hasta sufrir la muerte. El otro día mi esposa me mostró un extracto de una historia de una persona que en China estuvo encarcelada por 3 años por solo llevar o tener una Biblia. En China no es permitida la religiosidad en el sentido de llevar una vida cristiana así a vista y paciencia como lo hacemos aquí en nuestro país. Tenemos la libertad de leer las Escrituras, de participar en nuestras congregaciones, de hacer estos estudios que hacemos en Árbol de Vida, y aún así nosotros debiéramos dar mucho más de lo que estamos dando. En China hay gente que está sufriendo en la cárcel, hay gente que ha sido asesinada por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que esta persona que tuvo 3 años en la cárcel en China, cuando salió, llevaba la Biblia en su memoria. Imagínense cuál fue el tiempo que esa persona llevó inquiriendo el conocimiento bíblico hasta conocerlo, saberlo, aprenderlo de memoria. Y hoy en día pretende gente salir de la cárcel y poner su propia iglesia como pastores, y ignoran hasta el índice de las Escrituras. Díganme si no es un evangelio torcido el que hoy recibimos. Un evangelio totalmente mixto, lleno de veneno muchas veces, lamentablemente, que lo único que hace es llevar
personas que aman al mundo a la iglesia. ¿Y qué pasa con eso? Que los que realmente han nacido de nuevo, que son muy pocos, y que llevan una vida cristiana, son tremendamente dañados en las congregaciones. Esta ha sido la exposición hoy día. Creo que es poco para lo que realmente debiéramos vertir en cuanto a lo que es el correcto evangelio. Estamos en una serie donde, y este es el primer extracto que estamos haciendo en cuanto a una serie que vamos a hacer de sana doctrina, porque de verdad las iglesias necesitamos y necesitan que las personas conozcan qué es lo que se debe hacer en la iglesia y qué es lo que no se debe hacer. Llegar a una muy buena, esforzarnos por llegar a una buena interpretación de las Escrituras. Pedro nos habla de que no hay interpretaciones humanas, sino que la Biblia tiene solamente una interpretación. Así que quien piense que hay diversas interpretaciones, sí, pudiese haber diversas interpretaciones, pero son basadas en psicología, humanismo, filosofía, religiosidad. Pero la interpretación bíblica es una sola. Y nosotros como hombres de Dios nos debemos esforzar por hallar esa verdadera interpretación que nos dio nuestro Señor Jesucristo y que también nos anunciaron y nos escribieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y los que escribieron la Biblia, que fueron cerca de 40 hombres. Amén. Vamos a ir a un tiempo de preguntas y respuestas si es que las hay. Vamos, permiso. Amén. ¿Por qué cree que se ha perdido eso en el transcurso del tiempo? Que ya no se predica el pecado, porque antiguamente los predicadores antiguos, los padres, se podría decir, de la iglesia, siempre constantemente estaban predicando pecado, 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 y ahora en día ya no se ve eso. Hace más o menos 60 años que se nos ha presentado un evangelio tan liviano, y obviamente que estos hombres que han presentado este evangelio tan liviano, obviamente no tienen una responsabilidad con las Escrituras, no tienen una responsabilidad con las personas, y menos tienen una responsabilidad con Dios. ¿Por qué? Porque, como dice Paul Washer, ellos lo único que buscan es llenar sus vientres. Se han levantado hombres que lo único que quieren hacer con la iglesia es llenarse los bolsillos de dinero, hacer negocio, una especie de mercadotecnia en cuanto a lo que son las iglesias hoy en día. Son muy pocos los que realmente obedecen a la palabra y obedecen a Dios. Y preparan hombres. Fíjate que uno de los primeros antecedentes que un hombre de Dios debe hacer es preparar hombres conocedores de las Escrituras, entrenados en las Escrituras, para poder llevar la verdadera palabra del Evangelio de Dios a las personas. Si los hombres de Dios, si esos pastores no están entrenando hombres en el conocimiento de las Escrituras para llevar la verdad bíblica al mundo, fíjate que tengo mucha duda de que ellos realmente tengan el llamado para ser pastores en las iglesias. Se puede decir que los miembros o la hermandad están reflejando lo que el pastor está advirtiendo desde el púlpito. Fíjate que se ha bajado el estándar tremendamente. Porque un pastor que está enfrente de una iglesia baja el estándar, ya sea de compromiso, ya sea del estudio de la palabra, ya sea incluso de la música. Hoy en día cualquier canción ponen para la adoración en las iglesias. De pronto son canciones tremendamente absurdas que no tienen ni una relación con ser cristocéntricas, y aún así ellos las cantan alegres, danzan, bailan, saltan, pero no tienen ninguna relación. Fíjate que se ha bajado hasta tal modo el estándar que, justamente como dices tú, mi hermano, si los pastores han bajado el estándar en sí mismos, porque muchos no tienen los requisitos para ser pastor. Los 16 requisitos que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, muchos no los tienen. Es más, algunos
se supone que Dios llama para el pastorado. Y algunos dicen, es que yo no tenía el llamado, yo no sentía eso. Es totalmente contradictorio. Entonces, si esas personas bajan el estándar, las personas que ellos van a pastorear, obviamente van a tener un estándar bajo. Y van a tener una mixtura entre cristiano y mundano. Sabemos que eso no existe, porque el verdadero cristiano es cristiano. Pero lamentablemente se gesta esta mezcla en las iglesias donde, por decirlo de alguna manera, entre la cristianidad y la mundanalidad. ¿El Evangelio debe ser presentado gratuitamente? Nuestro Señor Jesucristo así lo dice y Pablo también lo dice, que el Evangelio debe ser gratuitamente presentado. Si es gratuitamente, ¿por qué las personas ceden a cancelar entradas a seminarios y entre otros? Mayormente las personas que son preparadas y todo ese tema dicen que hacen este tipo de cobros porque ellos es la manera por la cual se movilizan y sus estudios que a ellos también les costaron dinero. Dice, es una manera de retribuir los gastos que ellos han tenido. Pero fíjate, es totalmente contradictorio con lo que nos dicen las Escrituras, tanto nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, que debe ser entregado el Evangelio, la palabra de Dios, gratuitamente. Pero hoy se ha hecho un negocio en los seminarios, en los institutos bíblicos y en las mismas iglesias. Se ha hecho todo un negocio para aquellos que, buscando el dinero, buscando el obtener, han generado todos estos tipos de, lamentablemente, de negocios en las iglesias y ponen precio a lo que ellos están ofreciendo. Nosotros siempre hemos dicho, aquí en Árbol de Vida, todo lo que se entrega es gratuito. Si alguna persona quisiera venir a estudiar con nosotros, es gratuito. No ponemos precio, porque ni Jesús ni Pablo puso precio a lo que ellos entregaban. Así que claramente esas personas que ponen precio a lo que ellos hacen, claramente tienen una tremenda responsabilidad ante Dios. En cuanto al juicio, que está diciendo que Dios no solamente es un Dios de amor, también es un Dios de juicio. Y el juicio también en parte demuestra que también da la gloria a Dios. Y se ve en Josué 7:19, cuando acá en el terror, Josué le dice, hijo mío, ¿qué has hecho? Le dice, da gloria a Dios. Y él habla la verdad y lo apedrean. O sea, eso fue un juicio, pero dio gloria a Dios también ese juicio. O sea, al final, que la Biblia nos enseña que todos están condenados y que van a ir a juicio, los que no aceptan. También será señal de darle gloria a Dios. Sí. Exactamente, la ley de Moisés, cuando alguien cometía, llámese adulterio, cuando cometía esos hechos que estaban, obviamente que dentro de la ley de Moisés, estaban establecidos que si sucedían, la pena era la pena capital. Obviamente que cumpliendo la ley, si alguien transgredía la línea y cometía ese tipo de pecado, que era pena capital, obviamente que obtendría eso. ¿Por qué ahora se dice mucho en las iglesias, no hay nadie para juzgar, no juzgue, solamente Dios juzga? Esta frase siempre, cuando uno habla con alguien, algún que dice ser hermano, siempre está esta frase, no somos nadie para juzgar. Es contradictorio porque el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 5 dice que aún no estando presente juzgó al inmoral. Nuestro Señor Jesucristo dice que hay que juzgar con justo juicio. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice juzgar con justo juicio, no nos está diciendo que nos juzguemos, nos está diciendo que tengamos antecedentes validez para juzgar. Y nos dice acerca de que si tú tienes la paja en tu ojo, o sea, la viga en tu ojo, ¿cómo vas a poder sacar la paja del ojo de tu hermano? O sea, nos está diciendo también que debemos tener antecedentes para juzgar, y también si nosotros estamos en un pecado y queremos juzgar a aquel que está en el mismo pecado nuestro, estamos imposibilitados de poder juzgar. Mayormente lo que el hombre no tiene la potestad de juzgar es de mandar al cielo a una persona o de mandarla al infierno. Ahí nosotros no tenemos potestad, porque esa potestad solamente la tiene Dios.
Pero Mateo 18 nos muestra claramente, Mateo 18, si gustas ves, dice, si ves que tu hermano peca, ve tú y repréndele. Si te escucha, ganado a tu hermano. Pero si no te escuchara, llama a testigo y hay un segundo paso que debes confrontarlo y un tercer paso, dilo a la asamblea. Y si no te escuchara, tenlo por gentil y publicarlo, y es lo que Pablo aplica en 1 Corintios 5, donde al inmoral lo expulsa de la congregación. Así que los cristianos sí deben juzgar, sí tenemos que juzgar entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué es necesario el juzgar? Porque imagínate, en las iglesias sabemos que hoy en día pasan muchas cosas que no debieran pasar. Y es porque no se juzga. Pero si hay una congregación donde realmente se aplica lo que Mateo 18 nos está enseñando, realmente mostraríamos a aquellos que quisieran llegar a cometer algo que aquel que fue disciplinado cometió, lo pensaría 2 veces, porque sería expuesto a la asamblea. La iglesia tiene la potestad de juzgar a la iglesia, pero también a la gente de afuera, la gente no cristiana, también se puede involucrar con eso. Es que no, Pablo nos deja claramente que al de afuera lo juzga Dios. Nosotros los de adentro somos los que juzgamos. En cuanto al mismo tema de se juzga pero no se condena, ¿cierto? Pero si se juzga una situación es para poner una disciplina. Es el objetivo. Es el objetivo. La disciplina. Mateo 18 nos habla de la disciplina. Cuando nos dice si 2 o 3 se pusieron de acuerdo acerca de un algo, no es si 2 o 3 se pusieron de acuerdo ante, que nos habla ahí en mismo Mateo 18. Ese contexto nos está hablando de la disciplina, aunque muchos lo ocupan como consuelo porque son pocas las congregaciones. Dice, si 2 o 3, ahí está el mes, lo ocupan para un consuelo, pero es totalmente mal enseñado y fuera de contexto. Es una mala enseñanza, porque nos está enseñando 2 o 3 y Dios está en medio de ellos, nos está enseñando la disciplina de parte de la iglesia a aquel que ha transgredido las normas de la congregación. Y lo otro que antes habló acerca de Sodoma y Gomorra, que fue condenado, si todos sabemos que fue quemado, Dios mandó fuego y azufre. Pero eso está en Génesis 19, pero en el 18 se ve a Abraham, le dice a Dios como intercesor, Dios se hubieran 40, después se hubieran 30, se hubieran 20. La pregunta que es que Abraham les fue a exponer la palabra, lo que Dios quería que se arrepintieran, pero ellos rechazaron. Por eso es que viene el juicio. ¿Será justo ante Dios, cierto? El juicio siempre viene por el rechazo. Porque si Dios, imagínate, si Dios enjuiciara a las personas sin haberle mostrado el Evangelio, porque el Evangelio tiene ese doble efecto, tiene la salvación y la condenación. Mayormente se nos presentó el Evangelio como las buenas nuevas para salvación y todo, pero nunca se nos habló de que también era para condenación. Y la Biblia claramente nos habla que el Evangelio se presenta para salvación y también para condenar a aquellos que rechazaron el Evangelio y la palabra de Dios. En Hechos 17:30, ¿sí lo leí? Hechos 17:30. Sí, también habla acerca de Pablo. En Atenas creo que estaba ahí predicando. Ahí vamos. En otras palabras. Pablo en Atenas, 18:30, o sea, 17:30 exactamente. 17:30, perdón, sí. 17:30, ok. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El 31 dice, porque Dios ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ese varón que él presenta, obviamente que va a juzgar a todo el mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Claro, te das cuenta que el versículo 30 nos dice que habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ¿cierto? De no conocer el Evangelio, que ahora se les fue presentado, ya son culpables. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Sí, esta es la idea que usted estaba diciendo. Que tiene Doble efecto. doble efecto. Amén. ¿Alguna otra pregunta?
las redes sociales, algo, ¿no? Esa palabra que dijo también hay, que dijo que significaba juicio, también se ve en Isaías 6, cuando Dios lo hace ver lo lleva en el cielo, esa visión que está en Isaías, dice: ay de mí que soy de labio inmundo, también ocupa esa palabra como que fuera de juicio o de dolor también, como que implica dolor. El ay, cuando aparece en las escrituras, siempre está asociado al juicio. Por eso te hablé de los ayes en Apocalipsis, siempre son para juicio. Por eso Pablo dice: ay de mí, y el diccionario Certeza nos dice: pobre de mí. ¿Qué implica si Pablo no hablaba acerca del Evangelio, mostraba el Evangelio? Si no cumplía lo que Jesús le había encomendado, iba a ser llevado a juicio y para perdición eterna. Pero como era un elegido, fue obediente, y obviamente que va a recibir en el tribunal de Cristo, va a recibir honores, porque en el tribunal de Cristo se reciben honores para aquellos que han hecho una buena labor en cuanto, como Pablo, el apóstol Pablo, los apóstoles, han hecho una labor sacrificial de llevar la palabra de Dios. Y hay algunos que han sido menos diligentes, pero no es para pérdida ni es por algo malo que hicieron, sino que fueron menos diligentes, pero en el tribunal de Cristo todos van a hallar un premio, van a recibir coronas en cuanto a lo que ellos hicieron en obediencia a lo que es la palabra de Dios. Distinto es el gran juicio del trono blanco, donde todos los que vayan ahí van a perdición, a condenación eterna. Hago la separación, no, porque de pronto por ahí se puede creer que el tribunal de Cristo es para juzgar tanto a aquellos para salvación y para perdición. No, el tribunal de Cristo es solo para aquellos que van a recibir corona en relación a los diligentes que fueron, y los que fueron menos diligentes también van a recibir lugares secundarios, pero son salvos. Pero el gran juicio de trono blanco, todos los que vayan ahí van a ir a condenación. El último versículo que dice en Romanos 5:12, dice: por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, entiende que toda la humanidad está bajo, desde Adán y Eva, todo bajo la maldición de el pecado. Y se hacía necesario que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Perfecto, viniese, muriera en la cruz para justificar a aquellos que han sido elegidos y librarnos de la muerte del pecado. Esa es la sanidad que nos ofrece la palabra de Dios. Su sacrificio en la cruz, nuestro Señor Jesús nos ofrece sanidad. Y fíjate, pareciera contradictorio porque ¿cuántos hermanos cristianos están enfermos y cuántos mueren producto de enfermedades? Y si Jesús murió para darnos sanidad, ¿que Jesús no está cumpliendo acaso? No, la sanidad que Jesús, por la cual murió, es la sanidad ¿de qué? De la muerte, la condenación que recibimos por medio del pecado de Adán y Eva. Esa es la sanidad que recibimos. Amén. Ok. Bueno, entonces hemos llegado al final de lo que es hoy en día, de lo que fue el tema del correcto evangelio, no el evangelio diluido y lleno de mixtura que se presenta hoy. Para que sepan las personas, hay un evangelio que es el verdadero y el correcto, que es el que le mostramos hoy aquí en Árbol de Vida. Les doy muchas gracias a aquellos que han estado con nosotros, a mis hermanos que están aquí presentes, a los que vean el video, y los que quieran reunirse con nosotros presencialmente deben comunicarse ¿hay WhatsApp? ¿Sí? ¿Por Facebook? Por Facebook se comunican si quieren presencialmente estar con nosotros para poder compartir con nuestros estudios. Esto es Árbol de Vida, con ustedes el hermano Luis. Muchas gracias, bendiciones a todos.